Hay un tipo de cansancio que dormir no puede arreglar. No es físico, ni exactamente emocional. Es más silencioso que eso. Y si eres honesto contigo mismo, llevas años viviendo con él. Es ese ruido mental que aparece cuando todo lo demás se queda en silencio. Y suena como números, no números dramáticos, no números de titulares, solo los tuyos, las cuentas silenciosas que haces en tu cabeza por la noche cuando deberías estar durmiendo, el cálculo automático antes de presionar confirmar compra, la pequeña pausa antes de decir sí a algo que en realidad quieres hacer. No estás en quiebra, pero tampoco te sientes libre, y esa es la parte de la que nadie habla, porque las conversaciones sobre dinero siempre hablan de extremos. O te estás hundiendo, o estás bien, o tienes un problema enorme, o todo está bajo control. Pero la mayoría de las personas vive en un punto extraño en medio de esos dos, donde técnicamente todo funciona. Las cuentas se pagan, la vida sigue avanzando, y aún así algo se siente raro, como si siempre estuvieras a una factura inesperada de distancia de algo que ni siquiera quieres nombrar. Entonces sigues adelante, sigues trabajando, sigues diciéndote que esto es temporal, que algo va a cambiar, que algún día se va a sentir diferente. Pero la sensación no cambia, porque en realidad nunca fue solo sobre dinero. Esa es la parte que la mayoría nunca se detiene a ver. Sí, el número en tu cuenta es real, el estrés también es real, pero ese peso en el pecho cuando piensas en tu situación financiera no viene de tu saldo bancario, viene de la distancia entre dónde estás y donde pensabas que ya deberías estar a estas alturas. Hace años construiste una línea de tiempo silenciosa en tu cabeza. A esta edad debería tener tanto, debería estar haciendo esto, debería vivir de esta manera. Y cada vez que la realidad no coincide con esa imagen, tu mente lo registra como fracaso, no como retraso, no como otro camino. Fracaso. Eso es lo que realmente estás cargando. No solo las deudas, no solo los ahorros que no están donde quisieras, sino la historia constante en el fondo que dice que vas tarde, que debiste haber resuelto esto antes, que las personas de tu edad ya están en otro lugar. Entonces haces lo que parece lógico, investigas, ves videos, lees artículos, haces planes. Durante unos días te sientes motivado y luego la motivación desaparece y el ruido regresa, porque la información nunca fue el problema. En el fondo ya sabes la mayoría de lo que estás buscando. La dirección no es el problema. Lo que realmente mantiene todo en el mismo lugar es algo más silencioso, una creencia que corre en segundo plano, algo como así es la vida para mí, o siempre termino volviendo al mismo punto, o simplemente no soy bueno con el dinero. Esas ideas no se sienten como creencias, se sienten como observaciones, como si solo estuvieras describiendo la realidad, y precisamente por eso permanecen. La mayoría de la gente pasa años intentando cambiar su situación financiera, mientras deja intacta esa historia interna, y luego se preguntan por qué los resultados se repiten. Tal vez la sensación de estar atrapado no significa que no hayas hecho lo suficiente. Tal vez significa que has estado trabajando en la superficie de algo mucho más profundo. La hoja de cálculo no es el punto de partida. La motivación tampoco. Hay algo más silencioso manejando todo. Algo que absorbiste, heredaste o decidiste sobre ti mismo hace mucho tiempo. Y las cosas empiezan a cambiar cuando dejas de preguntarte ¿qué debería hacer? Y empiezas a hacer otra pregunta. ¿Qué creo realmente que es posible para mí? No para otras personas. No en teoría. Para ti. En tu vida real. Con tu historia real.
Esa pregunta suele traer respuestas muy silenciosas, respuestas que ya conoces, respuestas que has estado evitando, no exactamente porque den miedo, sino porque si son verdad, entonces el obstáculo nunca fueron las circunstancias, eras tú. Y eso es más difícil de aceptar, pero también es el único lugar donde el cambio empieza de verdad, no cuando aparece el plan perfecto, no cuando el ingreso sube de repente, empieza cuando dejas de pelear con el lugar donde estás, el tiempo suficiente para verlo con claridad. Ahí es donde todo comienza a moverse, en silencio, sin anuncios, sin un gran momento dramático, solo con un poco más de honestidad y finalmente un poco menos de ruido.